Hola, Hola, profe, ¿cómo está? La profe, ¿cómo está? La profe. hola Juan, hola Carolina, hola Laura. Bueno, cuéntenme, ¿cómo les fue con la lectura del test? Profe, qué pena, yo la verdad no pude leerlo porque en el núcleo nos tienen con mucha cosa por lo de la Biblia y eso y el pitch, entonces no me ha quedado tiempo para dedicarle a las otras materias, perdón. Ok. Bueno, Juan y Laura. Bueno, profe, yo saqué como varios apunticos, pues, porque estaba largo, ¿cierto? Ajá. Yo saqué como varios apuntes porque estaba como larguito, Sí, de lo que pude percibir, ¿cierto? ok, bien. Entonces, Bueno, no, sí, la idea es que vamos a hacer lo siguiente. Pues yo, para que hablemos de ese texto y de los varios temas que nos tratan acá, la idea es que vamos conversando. Entonces, arranco yo, pues, por ejemplo, y vamos haciendo intervención, para que hagamos una gran discusión de eso. ¿Listo? bueno, señor. Bien, y Juan Esteban. Sí, me lo leí, profe, hasta cierta parte. Listo. También he estado ocupado, entonces, Ok, pero sí tengo pues como un concepto de lo que listo. trata como tal. Muy bien. Entonces, como les digo, vamos a conversar de ese texto que es crucial para entender y aquí en adelante muchas cosas que vamos a abordar en materia de análisis de recepción de evidencias. Y vamos entonces, a medida que vayamos avanzando, activa el micrófono o preferiblemente para activar el micrófono, pues si no podemos, vemos aquí en el chat el, el comentario para que vayamos conversando, ¿cierto? No que sea pues yo de corrido porque quiero escucharlos a ustedes, sobre todo Juan que llegó a un punto y de pronto tiene dudas, inquietudes, algo que no entendió, las consideraciones de Laura también, las apreciaciones, entonces para que vayamos conversando a la par. Listo. Al final les muestro el foro. Recuerden que hoy inicia el foro según la concertación de evaluación para mostrarles los temas a tratar. Listo. Esta lectura de este texto, desde luego que es más que necesaria porque entra también en el foro que vamos a realizar. Es proyecto pantalla. Sí, activo cámara. Profe, Ahora ahí sí. tengo una duda. Sí, Lo del foro es que tuve que salirme la clase pasada un poquito antes. sí. Entonces, lo del foro es lo que ya habíamos hablado, que en el aula virtual íbamos a estar haciendo foros respecto a contenidos, pues. Sí, o sea, los foros se hacen en polivirtual. Los foros son los que concertamos en la concertación de evaluación. ¿Cierto? Bueno, Entonces, ya hicimos uno. El otro foro que habíamos dicho para hacer de acuerdo a la concertación de evaluación tiene como fecha de inicio hoy y termina dentro de 8 días. Eso fue lo que concertamos aquí en el grupo. listo, profe. Ok, ya al final, ahorita que finalizando la clase, lo vamos a ver las preguntas y a resolver inquietudes después del foro, ¿cierto? Igual. Profe, tengo una duda. Ujú. Sino que, o sea, yo sé que mi compañera Carolina y yo no pudimos participar en el foro porque no podemos estar muy atentos. Entonces, sí nos preocupa el hecho de haber perdido esa nota porque es un 20%. Sí, Entonces, no sé si hay alguna manera de recuperar esa nota sobre, pues, o sea, sobre vamos, 3 sobre 4 no sé. vamos a mirar. Vamos a... Profe, Sí, hola. lo que pasa es que eso, yo me di cuenta pues que esa misma clase terminaba el foro. Yo no pude estar en esa clase porque tuve que ir a la marcha a documentar para el proyecto de núcleo. Y estuve pues desde muy temprano y llegué muy tarde, entonces no, por eso no pude estar. Igual yo le mandé un correo con el contenido pues del foro y argumentándole pues que no pude estar porque tuve que salir a eso del núcleo. Entonces, y usted no me responde nada. Entonces no sé si eso valga o qué otra cosa nos puede poner a Es que hacer para mira, de pronto porque es que, recuperar. o sea, si se concepta evaluación desde el principio de clase,
pues obviamente asumimos que vamos a hacer esa actividad en los tiempos estipulados, ¿cierto? Es eso. O sea que no es disculpa otras cosas porque pues si ustedes están viendo una materia, están matriculados en una asignatura, desde luego que tienen que estar pendientes de ella también. Segundo, la concertación de evaluación, saben bien ustedes que hay que respetarla de acuerdo a porcentajes, tiempos y lo que se va a evaluar. Hay cosas que uno puede flexibilizar dentro de la concertación de evaluación, o sea que en ese sentido, del foro, por ejemplo, que no se hizo, para el caso de Carolina y Juan Esteban, déjenme mirar qué actividad pueden hacer ustedes en correspondencia a ese trabajo, pues en correspondencia a lo del foro, a ese porcentaje. Listo. Yo les estaría avisando, les estaré dando propuesta a ustedes para que hagamos algo y que ustedes tengan esa nota, sobre todo del primer foro. Listo. Ya el segundo, ¿de qué vamos a hacer? ¿Listos? Igual, dime. Sí, no, sí, profe. Muchas gracias por eso. Ok, muy bien. Entonces, prontamente en los próximos días les estaré informando qué les puedo proponer que podemos hacer. ¿Listo? Muy Listo, bien. profe. Ok, Juan. Carolina, mira, nosotros aquí también hicimos unas exposiciones, cada una también del 20%, cada uno de ellos la hizo y tú tampoco estuviste. Yo en ese sentido, tampoco yo ahí no te puedo dar pues como nota o ponerte un trabajo de las exposiciones porque ya me va. Profe, pero yo sí la hice, yo fui la primera que expuso. Ah, bueno, listo. Entonces ahí estaba como, igualmente yo no he pasado notas. Yo pensé que no, me disculpas entonces. Listo. Sí, profe, tranquilo. Incluso el material ya está montado en Listo. la carpeta del Drive. Eso sí verifiqué pues que estuviera todo el material, pero pues igualmente como aquí me estoy mirando pues como los apuntes de las exposiciones de ustedes, pensé que de pronto no lo habías hecho, pero bueno, listo. Claro, hasta ahí entonces, Carolina y Juan, con el tema del foro para mirar más adelante qué actividad podemos realizar en correspondencia a esa actividad del foro. Listo. Santiago, Listo, profe, muchas gracias. ok. Santiago y Jason, ¿cómo están? Hola, profe, muy bien. Bien, Profe, ¿qué gracias. más? Buenas tardes. No, le estabas explicando, estamos hablando aquí con Juan Esteban y Carolina de una de las actividades que ellos no realizaron, que de pronto van a realizar más adelante, con una propuesta, pero antes de eso estábamos conversando del texto, cómo les fue con la lectura, si la hicieron o no, leyeron hasta cierta parte, tienen inquietudes, dudas en algún aspecto, algo que les haya llamado la atención de la lectura. Profe, sí, yo sí leí, pero no lo leí completo, leí hasta la página 8. Y a mí me parece pues interesante ver cómo en América Latina pues no se empezó por decir una corriente de investigación precisa pues acerca del consumo de medios, sino como un tratamiento de estos pues en la niñez y lo que consumían y no viéndolos pues como un sujeto de estudio, sino como familias enteras, cómo estas familias pues consumían los contenidos, haciendo de esto como por decir una apropiación de las diferentes culturas que se presentaban pues en diferentes países, relacionándolo con lo que se veía y lo que se veía, con lo que se leía y con lo que se veía. Es interesante cómo es que lo explican desde estos autores y sí, profe. Hay varias cositas ahí interesantes, muy bien, Santiago. Jason. Profe, yo qué pena, no, si no lo logré leer realmente, qué pena. Entonces, Santiago, Laura, Juan, los que leímos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un desglose de ese texto, de acuerdo también a las comprensiones de la lectura que yo hice, desde luego, y que ustedes vayamos conversando en la medida que vayamos avanzando, planteando preguntas o los comentarios que tengan. Laura tiene unas apreciaciones, Juan Esteban también, y lo mismo vos, Santiago, como lo que acabas de manifestar, y también creo que hay otras cosas que seguramente te llamaron la atención, porque la idea es que conversemos. Para la lectura de los textos, muchachos, se pone en términos de que no solamente entendamos, sino que hagamos el desglose acá, ¿cierto? Que solucionemos dudas, inquietudes, hagamos comentarios y que interactuemos, pues,
todo eso es como la dinámica. Entonces, yo les voy a proyectar pantalla en este momento de los extractos, los apuntes que yo realicé. Y recuerden, en la medida que yo vaya avanzando, vamos interviniendo con los comentarios, con preguntas, listo. Activamos micrófono, su efecto puede ser mensaje en el chat, pero de esa manera, pues para que nos prometamos hacer la interacción. Listo, todo lo que ustedes tienen ahí, lo vamos a traer a lo que vamos a dialogar. Listo, para que entendamos esa dinámica. Bueno, entonces, este señor, Guillermo Zunkel, es un investigador latinoamericano que en la construcción de este texto que debíamos de leer, él hace un abordaje de lo que se denomina consumo cultural en la investigación en comunicaciones en América Latina. ¿Qué quiere decir eso? Ese título. Que vamos a asistir a lo que denomina consumo cultural como un elemento que se empezó a investigar en América Latina frente al tema de las comunicaciones. Cuando hablan de comunicaciones, la mencionan en plural porque hace referencia no solamente a la televisión como medio de comunicación, sino que también a otros medios clásicos que venían pues funcionando como la radio y la prensa, ¿cierto? Pero fuertemente y tradicionalmente en Latinoamérica hicieron un énfasis en la televisión. ¿Por qué? No porque fuera como más chévere, sino porque de alguna u otra manera se empezó a robar el show. De alguna u otra manera también empezó a referenciar los lenguajes y las narrativas de la prensa a través de los géneros periodísticos, por ejemplo, la televisión y el mismo lenguaje, a su misma vez también elementos de la radio, ¿cierto? Entonces, sabemos de antemano que la televisión desde su invención logró agrupar varios elementos de los otros medios de comunicación y de alguna u otra manera también fue desplazándolos, ¿cierto? Para ocupar un lugar como un poco más privilegiado a la televisión en el contexto latinoamericano, ¿cierto? Entonces, dentro de la lectura de los apuntes que yo realicé, son extractos propiamente del texto para efectos de comprensión y dilucidar bien la lectura. El texto empieza con lo siguiente, que hubo una especie de emergencia de la problemática del tema del consumo, ¿cierto? ¿Qué pasó? Por allá en los 60s y iniciando los 70s en Latinoamérica, los primeros que empezaron a investigar la comunicación estaban siendo, a ver, habían referenciado mucho como esos estudios que empezaron a realizar desde las teorías de la comunicación que hemos visto, por ejemplo, las que vimos en teoría de la comunicación o algunas de las que vimos acá. Entonces, había como una fuerte influencia en términos de lo conceptual y la manera de hacer investigación para abordar todo un asunto de la recepción, ¿cierto? La recepción de medios y el consumo de contenido inmediato. Sin embargo, uno de los elementos que caló más fuerte en esas primeras investigaciones fue el fenómeno de los estudios culturales, ¿cierto? Vimos aquí estudios culturales con una escuela que se llama Escuela de Birmingham. Ya vimos que ellos abordaron todo un tema de la cultura propiamente desde las relaciones de los medios de comunicación y las audiencias. Y entonces eso de alguna u otra manera influenciaron los primeros estudios de investigación aquí en América Latina, en el contexto de los 60, iniciando más que todos los 70, ¿cierto? Entonces el texto reza de la siguiente manera, nos empieza a decir de que hubo una serie de desplazamientos, básicamente dos, en lo teórico, que se refiere a lo conceptual propiamente, cómo se entiende el problema, y lo metodológico, que es la manera en cómo se hacía, o cómo se hacía la investigación para abordar las audiencias en función de los medios de comunicación. Entonces, esos desplazamientos quieren decir que son como una especie de cambio en lo conceptual y lo metodológico que van a posibilitar que el consumo emerja como un tema de investigación de mayor relevancia, en la agenda de los estudios culturales. Entonces, si bien los estudios culturales de la Escuela de Birmingham se empezaron a preocupar por un asunto de la cultura popular, el carácter como ideológico de los mensajes, en Latinoamérica trajeron como esa noción, ¿cierto? Los estudios de la comunicación en América Latina trajeron esa noción, pero
empezaron a fijarse más que todo en el concepto del consumo. ¿Qué es el consumo? Uno lee esta palabra y le trataría de dar una definición como muy tácita o explícita de diccionario de consumo. Eso suena, ¿cierto? Como muy a que si yo me tomara una gaseosa o comiera algo, por ejemplo, ¿cierto? Pero, ¿cómo así que eso cómo se relaciona precisamente con el medio de comunicación? El consumo aquí se entiende desde un asunto que va más allá, que no solamente se queda en la percepción, sino que involucra otros aspectos de la vida de las personas. O sea, no son aspectos simplemente psicológicos o cognitivos, sino que también se reflejan en acciones propiamente que las personas realizan en forma individual y colectiva. Enseguida vamos a ver algunas de ellas. Entonces, los señores empezaron a mirar de que, bueno, no solamente, bueno, Profe, sí, profe, es que a eso que se refería usted, ellos planteaban como el consumo de medios, como indagar qué tipo de consumo tenían ellos, qué contexto, los procesos de comunicación, cómo se manejaba pues el público, qué tipo de programas como que veían. Eh, es como el intento de analizar las actividades. Por ahí me mire, fui yo, pues lo que sí, entendí. ah, o sea, el primer desplazamiento, o sea, como el primer divorcio fue relativamente lo siguiente, y es que esas primeras investigaciones se ocupaban mucho como de de la construcción discursiva del lector en el proceso de codificación o descodificación. ¿Cómo así? Se empezaron a fijar básicamente en cómo el discurso de los medios de comunicación se relacionaba con los discursos del lector, o sea, de las audiencias, y cómo esas audiencias empezaban como a descodificar el mensaje, como a leerlo y a interpretarlo de otra manera. Y a su misma vez, en ese proceso de lectura y de descodificación, que es lectura e interpretación, ¿cierto? Empezaron a observar como unos asuntos de los comportamientos de las audiencias frente a esos contenidos que estaban consumiendo. Sin embargo, esos comportamientos, o sea, esta mirada tan particular como de estos primeros investigadores, solamente se quedaban como, todavía se seguía viendo mucho como el efecto, como puesto como ve, el medio de comunicación y contenido está generando efectos directos o indirectos en las personas. Es un asunto como muy de la influencia, ¿cierto? Y también se concentraron, como lo dice por aquí Laura, en ciertos contenidos, ¿cierto? Pueden haber como ciertos contenidos de la televisión, por ejemplo, en función de esas influencias y esos efectos. Entonces, dijeron ellos, no, aquí no solamente nos debemos de fijar en estos asuntos, no solamente debemos apelar a entender el fenómeno del consumo como la construcción, la descodificación del mensaje y en términos de los efectos, no, pasan otras cosas acá. Entonces, eso es el primer distanciamiento que hubo en los primeros estudios de la comunicación, las primeras investigaciones de la comunicación en ese entonces, fue pensar de que no solamente era un asunto de consumir ciertos productos, sino ir más allá de la descodificación. La descodificación se entiende como esas maneras de ver, de leer e interpretar los mensajes de los medios de comunicación. En este caso específicamente, por ejemplo, la televisión, ¿cierto? Y el segundo desplazamiento o como el segundo cambio es el que va del proceso de descodificación al análisis del consumo. O sea, a partir de esta crítica al modelo de codificación se comienza a esbozar una nueva perspectiva que se centra en el análisis del consumo en medios de comunicación. Entonces, no solamente era mirar, como por ejemplo, qué tipo de programas consume la familia en tal franja horaria. No solamente era eso, no solamente era cómo la gente lee e interpreta este mensaje, sino que el consumo, cuando uno consume algo es para satisfacer ciertas necesidades, ¿cierto? Entonces, desde la perspectiva del consumo, ¿qué necesidades se satisfacen o qué otras cosas genera en términos de la cultura?
Entonces aquí el elemento clave va a ser la cultura. ¿Listo? Entonces recuerden, primero no era, estaba mirando, o sea, tradicionalmente la investigación estaba centrada en la lectura e interpretación del mensaje, o sea, la descodificación propiamente. Cómo el discurso mediático se descodificaba teniendo en cuenta unos discursos propiamente de las audiencias, ¿cierto? Analizar propiamente un asunto de ver, leer, comprender el mensaje. Lo segundo fue ese que pasaron de ese proceso de descodificación a analizar asuntos propiamente del consumo. Y el consumo está relacionado con la satisfacción de necesidades, que ese consumo no es solamente satisfacer necesidades cognitivas o emocionales, sino que interpela otra cosa y es en función de la cultura. Por eso el texto se denomina consumo cultural, ¿cierto? Entonces eso, en esa primera parte del texto, nos llevas como a estas consideraciones, ¿cierto? Que hubo un cambio en el paradigma del pensamiento de estos investigadores para mirar como objeto de estudio el consumo cultural. Entonces, eh, mire que el texto nos empieza también a señalar de que esos primeros estudios de los mensajes como tal y de los medios de comunicación todavía eran mirados desde una estructura ideológica y por primera vez empezó a hablar de recepción crítica o de formación de audiencias críticas. Pero esas audiencias críticas no eran otra cosa más, no eran sino otra cosa que personas, conjunto de individuos que le hicieran una contrarrestación a la estructura ideológica de los mensajes. O sea, todavía se seguía pensando de que, como nos lo dijeron en los estudios culturales, el mensaje, el mismo medio de comunicación, siempre va a tener una intencionalidad de manipulación con las audiencias, ¿cierto? Entonces, la recepción crítica, pensada desde esos estudios de la comunicación en América Latina en ese entonces, pensaban en formar audiencias críticas, pero también con un carácter ideológico, o sea, que contrarrestaran esa estructura ideológica del mensaje del mismo medio de comunicación, ¿cierto? A partir de los 70 y hasta los 80, por ejemplo, eh, perdón, a partir de... Profe, Hola, sí. yo ahí tengo una pregunta. Entonces ellos nos decían que en América Latina estudiábamos los mensajes de los medios masivos, que no hubiera un tipo de dominación. A eso es lo que usted se refiere, como que no... eh, O sea, se abordaba los fenómenos de investigación teniendo en cuenta o no perdiendo el panorama de que estos investigadores todavía pensaban, de que los mismos medios de comunicación y los mensajes tenían todavía ejercer una influencia directa o indirecta en las audiencias, pero con un sentido ideológico y de manipulación. O sea, todavía se pensaba en eso. Es el pensamiento del momento. ¿Sí te queda claro? sí, profe. Ok. Todavía se seguía pensando en eso, entonces podían abordar cuanto tema de investigación, perdón, fuera, pero todavía seguían contemplando de que no, que los medios de comunicación y los mensajes están codificados de tal manera que buscan manipular y generar y generar, realizar control social, ¿cierto? Muy desde los estudios culturales. Pero lo cierto es que la realidad también los fue llevando a otras cosas, que es lo que vamos a ver más abajo, ¿cierto? Entonces, a partir de los 70 y ahí en adelante de los 80, se estudiaron mucho fenómenos propiamente del análisis de los mensajes de medios de comunicación, muchos desde ese sentido ideológico, ¿cierto? En cuanto a soportes de la ideología de la dominación. Entonces, si uno fuera a hacer una búsqueda, como muchas de esas investigaciones que nos mencionaron en la lectura, en el texto, nos hablan de los estudios, de unas investigaciones que hicieron, por ejemplo, hablaban de las telenovelas, de los tiempos de exposición de las personas al momento de consumir un programa de determinada forma y en determinado tiempo, pero estaban muy soportados en este asunto de la ideología de la dominación. Todavía no se habían desligado como eso, ¿cierto? Eh, entonces, lo que les vengo diciendo acá,
en los 80, al pensar de que todavía existían los mensajes y por parte de los medios de comunicación, esta ideología de la dominación, pues se preocuparon por generar perspectivas de recepción crítica, o sea, la noción de audiencias críticas, pero pensadas como unas estrategias, o sea, esas audiencias críticas como estrategias de resistencia frente a lo que se considera como la poderosa influencia de la televisión. Lo que les venía diciendo ahorita, esas audiencias críticas, esa recepción crítica del mensaje, o precisamente del consumo que estamos hablando, venía a ser ciertamente como una especie de oposición, ¿cierto?, a lo que sería el carácter ideológico y dominante del mensaje y del mismo medio de comunicación. La recepción crítica, compañeros, se refiere a otras cosas, no solamente a esto. Listo. Por un lado, también muchas de estas investigaciones abordaban el tema como de alfabetización mediática. Es decir, las audiencias típicamente no sabían, por ejemplo, el concepto de plan o de secuencia, ¿cierto? No tenían idea de narrativa. Simplemente asistían a consumir un producto cultural, o sea, un contenido, un programa determinado de la televisión, pero no había necesidad, o sea, nunca se preocuparon en términos de que las audiencias sería bueno alfabetizarlos mediáticamente o los discursos mediáticos para entender el concepto, por ejemplo, del plan. Sabemos que psicológicamente un encuadre tiene un papel, ¿cierto? El pliegue o la juxtaposición de ciertas imágenes nos da una secuencia y todo en su conjunto es una narrativa y eso juega precisamente un papel importante en la construcción de un relato. Entonces ellos se empezaron a preocupar por eso. O sea, sería conveniente que las audiencias, que es el ciudadano común, la persona de a pie, supiera de eso, ¿cierto? Para descodificar mejor el mensaje, ¿cierto? Y entender asimismo el soporte ideológico de toda esa estructura narrativa y discursiva de los medios de comunicación. Hubo algunos intentos interesantes, ¿cierto? Y también se han hecho proyectos de ese tipo, investigaciones de ese tipo, donde hacen alfabetización en medios de comunicación a las audiencias. Y de alguna u otra manera se incentiva a esa recepción crítica. La recepción crítica entonces también se entiende en la capacidad de leer, comprender los lenguajes, ¿cierto? Los lenguajes y las expresiones y las narrativas que son construidas de tal manera donde yo tengo conciencia de lo que estoy viendo, tengo conciencia de lo que estoy interpretando y a su misma vez puedo generar múltiples significaciones, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta cómo funcionan las cosas. En fin, entonces, eso, algunas investigaciones empezaron a asomar en ese sentido. Pero entonces se atravesó el concepto del consumo, se atravesó propiamente el concepto de consumo cultural y es aquí donde nos vamos a detener un momentito. Bueno, en lo central el análisis del consumo se diferencia del análisis de la recepción crítica, porque no se sitúa en una lógica de intervención que intenta aportar herramientas para que el receptor pueda enfrentar la influencia de los medios. Se diferencia también porque no parte de una concepción de la influencia de los medios escrita en el modelo de los efectos. Entonces, el consumo, lo que nos quiere decir acá es que al abordar el consumo cultural como un objeto de estudio, como aparece por acá, se aleja mucho de este asunto de la formación de audiencias críticas. Porque es que, recuerden, como dijimos por acá, las audiencias críticas, esta recepción crítica se entendía como posicionamiento, quizás también incluso político e ideológico, para contrarrestar la influencia de los medios, específicamente la televisión. Pero les vengo diciendo que la recepción crítica no evoca eso, sino a otras cosas, ¿cierto? Entonces, al momento de empezar a aparecer el consumo cultural como una preocupación dentro de la investigación en la comunicación, se entiende que entonces en ese consumo cultural pues se va quedando un poquito rezagado este asunto de la recepción crítica, o sea, cómo la entendían acá, ¿cierto? Para mirar otras posibilidades, otras cosas que pasan ahí, ¿cierto? Eso básicamente es lo que a grosso modo nos dice esa primera parte o el inicio del texto. ¿Alguna pregunta, inquietud, comentario aquí, muchachos?
No, señor. Ok. Entonces, el consumo cultural empieza a aparecer como un objeto de estudio en la investigación, un nuevo objeto de estudio, diferente a lo que vimos por acá, ¿cierto? ¿Cómo se entiende entonces el consumo? Mire que ahorita dijimos que el consumo no es un asunto de mirar de que como si yo consumiera simplemente algo para satisfacer necesidades, ¿cierto? El consumo se comprende como un conjunto de prácticas socioculturales en las que se construyen significados y sentidos del vivir a través de la apropiación y uso de bienes culturales. ¿Entendemos esto acá? Muchachos, si entendemos aquí esta primera definición de consumo, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no, muchachos? Profe, ¿la Profe, a puede mí me lo puede repetir? repetir, porfa. Ok. El consumo se entiende como el conjunto de prácticas socioculturales en las que se construyen significados y sentidos del vivir a través de la apropiación y uso de bienes culturales. Díganme que no entienden de esto para que desmarañemos bien el concepto. ¿Sí lo entienden entonces o no? ¿No nos cuesta todavía? Bien, profe. ¿Sí lo entendemos? Bien, bien, profe. Bien. Son prácticas, muchachos, acciones de tipo sociocultural o socioculturales, que a partir de la manifestación, expresión o realización de estas prácticas y actividades socioculturales se construyen significados y sentidos de vida. ¿Quiénes hacen eso? Pues las mismas personas, las mismas audiencias. Y que eso lo hacen a través de la apropiación, el uso de bienes culturales. ¿Qué es un bien cultural, muchachos? Básicamente se entiende, o qué es un producto cultural. Es lo que nosotros consumimos propiamente en los medios de comunicación. Un producto cultural puede ser las mismas expresiones artísticas, una obra en particular, pero hablándolo precisamente de los medios de comunicación, puede ser una telenovela, puede ser cualquier otro formato, puede ser una información incluso de un mismo noticiero. Eso se comporta como un producto que contiene o que contempla elementos culturales, sean locales nuestros o de otras comunidades, y que eso de alguna u otra manera ayuda a generar significados y sentidos desde la vida cotidiana de las personas. También ese consumo cultural se entiende desde la apropiación de esos bienes y el uso, apropiación y uso de esos bienes. Por eso en el texto, cuando lo fuimos leyendo, en algunas investigaciones empezaron a hacer énfasis, por ejemplo, en telenovelas. La telenovela es un producto cultural, se dice que un invento netamente colombiano, o sea, el melodrama televisivo. Las telenovelas aquí en Colombia son telenovelas de los 60 incluso, ¿cierto? Y que se dice que es un invento propiamente colombiano porque de alguna u otra manera empezó a generar influencias en la producción de ciertos contenidos de otros canales de televisión en Latinoamérica. O sea, se dice que la televisión, que Colombia exportó la telenovela, el melodrama televisivo, y hoy por hoy ya sería como México. México está ha venido produciendo telenovelas a grandes, a pasos agigantados, pero se dice que dentro de la televisión, la telenovela ha generado un fuerte impacto en la cultura popular, ¿cierto? Lo cierto también es que dentro de la telenovela es posible observar no solamente la visión del productor o realizador, sino que también podemos ver miradas de época, visiones de época.
Alguien en el grupo anterior me decía que colocaba el tema de las narconovelas, el fenómeno de las narconovelas y cómo a partir de las narconovelas se ha generado toda una visión, una perspectiva, un imaginario colectivo, no tan local incluso, sino más internacional, para referirse a Colombia como un lugar de narcotráfico, ¿cierto? Ahí operan varias cosas. Miren que un aspecto a analizar dentro de las narconovelas es que estamos interpretando, estamos leyendo, estamos interpretando lo que hay contenido en ese producto cultural de esa narconovela para hablar y referirnos a cómo vive la gente, cómo es la gente de un determinado lugar del mundo, en este caso Colombia. ¿Lo ven? Eso también ha anudado a otros discursos mediáticos. Las representaciones en materia noticiosa y periodística, entre otras cosas. Pero la telenovela como producto cultural en sí mismo tiene todos los elementos que tiene y lo que puede generar dentro del imaginario colectivo de las personas. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, el consumo no se entiende solamente como el deber. Ay, bueno, yo estoy viendo la telenovela, estoy viendo este producto. No, se entiende como acciones, actividades, prácticas socioculturales que tienen, que cobran cada vez más vigor y cobran cada vez más vida en la cotidianidad, ¿cierto? En ciertos espacios de la cotidianidad. Y que a su misma vez, eso también genera ciertos sentidos del vivir dentro de la vida diaria, ¿cierto? Y que las personas se van apropiando y van usando esos productos culturales para significar ámbitos de su vida académica, laboral, profesional, su vida sentimental, entre otros. O sea, es como si los productos culturales que consumimos de los medios de comunicación incidieran significativamente en las relaciones e interacciones socioafectivas que tenemos nosotros en diversidad de ámbitos de la vida cotidiana. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, Muy bien, profe. entonces, esto no se... Sí, Profe, no sé si me equivoco, pero ahí no era donde esa escritora decía que por medio de eso también se sacaba a la luz la discriminación, más o menos iba como por ahí, no me acuerdo bien textualmente. en la discriminación. A ver, lo que pasa es que hay relatos que emplean o eh, representan ciertas personas o ciertos sectores sociales de determinada manera. Puede ser visto también como lo que ustedes comúnmente conocen como estereotipos, que en realidad pueden ser arquetipos estéticos, entre otros, para referirse a un sector poblacional de la sociedad, ¿cierto? Esas discriminaciones son como unas consecuencias de referirse a ese grupo poblacional y bueno, también no solamente obedece a un asunto del consumo cultural, también obedece a otras cosas. Vean, yo les coloco un ejemplo. Alguno de ustedes les tocó las denominadas o más llamadas perubólicas. ¿Saben qué es eso? No, profe. No. No, profe. Bueno, las perubólicas las llaman así porque eran antenas parabólicas que hacen una recepción de la señal, de una señal, y eso nos lo ofertaban a nosotros como las llamadas parabólicas, ¿cierto? O sea, que eran canales de televisión que veíamos de otros países. Y eso estamos hablando por allá de los 90. No sé si ustedes estaban muy pequeños y de pronto vieron algunos, o sea, la primera televisión por cable que tuvimos, sino que era a través de una antena parabólica. ¿Sí se acuerdan de eso? Que veíamos canales de otros países, que eran, Sí, profe. las llamaban perubólicas porque dentro de la oferta de programación y de canales, muchos de ellos eran peruanos. La dejaron así, perubólicas las llamaban. ¿Qué pasó con ese fenómeno de las perubólicas? Que eso era ilegal.
Entonces, mire que eso no lo ofrecía una no existía, EPM no estaba con ese tema, empezaron a aparecer otros operadores más costosos que Sky, que DirecTV apenas estaban haciendo. De hecho, por ejemplo, era muy charro eso, pues, muy particular porque ese servicio lo ofertaba, por ejemplo, un hotel o una funeraria, entonces tenía su antena parabólica y la gente iba y le pagaban, ustedes le llegaba una factura, ¿cierto? Estaba el desaparecido incluso Cablinión, en fin. Entonces, cuando menciono este tema de las perubólicas, hago referencia a lo siguiente, fue que empezamos a asistir a producción televisiva propiamente de Perú, o sea, la televisión de ese momento. ¿Qué efecto creen ustedes, muchachos? No sé si ustedes vieron esos programas, algunos de ellos. Por mencionar algunos de ellos, La Paisana Jacinta, unos programas de que la cocina de Don Pedrito, otros programas más de corte de entretenimiento y cómicos. ¿Se acuerdan de algunos de esos programas? ¿O no? Sí, profe. Pues yo personalmente, yo creo que soy uno de los más viejitos de este grupo. Sí, obviamente me tocó toda esa época de lo que vos decís, de Laura en América, de Timoteo y yo no sé qué. Un Muy montón bien. de cosas que obviamente generó en esa época, un montón de cosas culturalmente. Exacto. Entonces, lo que me quería, bueno, de pronto ustedes, muchachos, han visto misiones de eso, ahí en YouTube, en memes, en fin. Lo que quería mencionar de eso, independientemente si nos tocó verlo o no, o si lo vimos en algún momento o no, es cuál fue el imaginario que la gente creó precisamente de la cultura y del país peruano. O sea, en Colombia, aquí nosotros. ¿Cuál fue el imaginario que se empezó a construir frente a ese país? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué piensan cuál fue el imaginario? ¿Cuáles? Ninguno. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es la pregunta, profe? El imaginario que ustedes creen que la gente empezó a construir frente a la cultura peruana o frente a Perú. O sea, cómo se referían a ellos, la gente que pensaba cómo eran ellos allá, cómo vivían. No sé si es lo que voy a decir, pero pues creían pues que la cultura peruana, pues o sea, físicamente no eran pues de pronto bonitos, se creó un O, montón con esos problemas. ¿Cómo? o bueno, cambiemos más bien la pregunta para que entendamos mejor. ¿Cómo se representaba a la comunidad indígena en la televisión peruana? O sea, a los indígenas peruanos, ¿cómo se les representaba en la televisión? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo eran representados en el relato? ¿Cómo se nos mostraban? Profe, yo siento que como muy por debajo de la otra gente, porque intentaron hacerlos ver como que no sabían nada de nada. Ajá, muy bien. Muy bien. ¿Quién más? ¿Cómo creen ustedes que se representaba a los indígenas, a la comunidad indígena de Perú? A ver, ¿qué referentes tienen? Bueno, seguramente no dicen porque no han visto programas de ese tipo. Eran los programas entonces que se emitían en estos canales. A ver, muchachos, a los indígenas se les representaba como personas ignorantes, ¿cierto?
y de alguna u otra manera, a partir de estas representaciones se construyeron o se potenciaron arquetipos del indígena peruano ignorante, ignorante, sucio, sin valores, ¿cierto? Y que en el consumo desde este contexto, o sea, la gente del común, el ciudadano corriente, ver programas ver los programas peruanos, pues claro, al momento de hacer consumo cultural de estos productos, pues eso que desde luego va incidiendo en sus percepciones y en la construcción del imaginario para referirse a Perú como un país que vive así, que es así, ¿cierto? O sea, la televisión era más bien muy mal hecha, ¿cierto? Y desde luego que en las representaciones que hacían no solamente de estos personajes, sino de otras personas propiamente de la cultura peruana, hubo una serie de tratos y representaciones de migrantes. Eso es lo que me quería referir precisamente con este tema del fenómeno de las... Profe, pero yo ahí tengo una duda. Ellos lo hacían ver así, obviamente para las audiencias de afuera, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasaba con las audiencias del país? ¿También dejaban que eso se hubiera así? O sea, es que no es que fuera como para las audiencias de afuera, pues porque al fin y al cabo era la televisión local de allá, simplemente de que en el fenómeno de la comercialización y expansión de todo el tema de la televisión por cable, tú ya podías asistir a ver programación local de otros países. Está muy trabajado desde el enfoque de ellos, pero lo estabas viendo desde acá. El tema es la interpretación que le damos, ¿cierto? Pero también teniendo en cuenta cómo ellos desde su propia localidad, desde su propio paradigma, desde su propia realidad, cómo veía y cómo representaba a su propia comunidad, en este caso la comunidad indígena. Es decir, tú entonces vamos a hacer nosotros, en este caso, vamos a trabajar con comunidades indígenas colombianas. Estamos hablando del día de hoy y vamos a hacer un programa determinado. Y queremos representar los valores culturales, los modos de vida, las percepciones y los imaginarios del indígena ancestral en la contemporaneidad. Pero no es que vamos a incluir un actor indígena, vamos a representarlo, ¿cierto? ¿Cómo lo representarías tú? ¿Cierto? ¿Y será que esas representaciones contribuyen a construir arquetipos que precisamente generan cosas poco positivas como los que hacían ellos en ese momento? O sea, la invitación acá es que véanse alguna cosa, busquen en YouTube, Paisana Jacinta, Laura en América, todas estas cosas, y para que vean cómo aparecía la gente ahí, cómo la representaba, sobre todo en los programas cómicos. Tan solo por poner un ejemplo de la construcción de un arquetipo mediático de una comunidad en particular, ¿cierto? Entonces, no es que yo tenga la hora que mirar como el público interno y el externo, no. Es un asunto que parte propiamente desde la mirada propiamente del productor o realizador. ¿Cómo estoy mirando yo a las comunidades, a las personas y cómo las voy a representar? ¿Cierto? Sabiendo de que en términos de mercadotecnia hay unos públicos definidos, hay un target relacionado para el programa, para el producto, pero sabiendo de que eso lo puede consumir cualquier otra persona al día de hoy en cualquier otro lado del mundo. En ese momento, o sea, en el contexto en el que les estoy hablando, muchachos, estamos hablando de los 90. Aquí no había redes sociales, internet apenas me estaba llegando de manera tardía se estaba masificando poco a poco, ¿cierto? Pero todavía seguíamos siendo audiencias convencionales de los medios de comunicación. Veíamos el canal, todos vimos Laura en América, ¿cierto? Una cosa pues espantosa, pues, en fin. Pero entonces, o sea, eso se incorpora, o sea, es un ejemplo claro de que como productos propiamente de televisiones extranjeras llegan y se incorporan a la cultura local
y que a partir de eso generan imaginarios. No yendo muy lejos, sabemos de antemano que desde hace mucho tiempo hacia acá hemos venido asistiendo a un consumo de productos culturales propiamente producidos desde la industria mediática y cinematográfica de Estados Unidos, hasta tal punto de que eso ha ejercido fuerte influencia en la cultura local y diversa de Latinoamérica. Ustedes pueden evidenciar eso conversando con cualquier persona, analizando casos concretos, situaciones cotidianas, cómo se refiere la gente, no solamente a un país como Estados Unidos, sino cosas que hace y que consume en la vida cotidiana. No seguramente se ve reflejado toda una perspectiva, toda una visión norteamericana de la vida, ¿cierto? O sea, son todos que tenemos, muchachos, para observar el tema del consumo cultural, cómo esto va generando incidencias en las audiencias, en la ciudadanía, en la gente, ¿cierto? En la sociedad. Eso es lo que nos referimos. Entonces, con el tema de las parabólicas con los canales peruanos, finalmente lo que pasó fue que se vieron, se pillaron, digámoslo así, que esas señales eran ilegales y que como hay unos satélites que orbitan en parte de la atmósfera de la Tierra, en esas capas de estratosfera, algo así, la más bajita, de unos satélites chiquiticos, unos satélites que van transportando las señales, pues ustedes con antenas parabólicas, usted cuadra las coordenadas y eso baja la señal. Eso era lo que hacían en ese momento, pero no pagaban derechos de emisión ni nada de ese tipo de cosas. ¿Cierto? Finalmente, llegó un día y los canales de peruanos desaparecieron y ya se dio cuenta la gente de que esas señales incidentales eran más bien eran ilegales, ¿cierto? Y desde ahí se empezaron a aparecer empresas cada vez más consolidadas para evitar precisamente todo este tema de la ilegalidad en la recepción de información, ofertarnos un paquete de programación televisiva por cable proveniente de otros países. Al tener al día de hoy programación, nosotros vemos en la televisión hoy en día, Claro, lo que sea, programas de otros países del mundo, ¿cierto? Programación internacional, es eso, ¿cierto? Pues claro que ha variado pues, significativamente en comparación a cómo era antes, pero es un claro ejemplo de cómo los productos culturales desde ese contexto también pueden afectar las valoraciones y las percepciones y los imaginarios colectivos que se tengan frente a. Listo. Muy bien. Preguntas, inquietudes aquí, muchachos, comentarios. A ver, Laura, que tenías apuntes, Santiago, Juan Esteban. No, profe, todo más claro. Ok, No, profe, todo bien. Sí, claro. ok, el resto. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, entonces, ya sabemos que el consumo se entiende como prácticas socioculturales. Esas prácticas son acciones, actividades, lo que uno pueda observar en términos de cosas que hace la gente, comportamientos, acciones, ¿cierto? De tipo sociocultural, ¿cierto? Donde se construyen significados y sentidos de vivir. Y eso se da a través de la apropiación y uso de bienes y productos culturales, ¿cierto? Entonces no se empezó a analizar esto desde la dimensión económica, sino que el análisis no se debe reducir a esa perspectiva económica, sino que el consumo viene a ser pensado como espacio clave para comprender comportamientos sociales. Listo, ya ahí entendimos, muchachos, el consumo cultural, cómo es que lo debemos de abordar y de entender. Entonces, el consumo cultural llega a ser definido como el conjunto de procesos y apropiaciones y usos de productos culturales en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos, o sea, esos valores de uso y cambio, se configuran de manera subordinada a la dimensión simbólica. Es una producción de sentido y significados que incluso son simbólicos, que hace la gente,
en el consumo cultural. Entonces, no es que yo me compre la camiseta, que alude a un universo de cómic, ¿cierto? Eso en materia de la cultura, cómo afecta, por ejemplo, asuntos de la identidad, ¿cierto? Asuntos de la manera en cómo construimos nuestra identidad colectiva, nuestra cultura, nuestras maneras de pensar y percibir el mundo y la vida, las maneras de comportarnos socialmente, ¿cierto? Esta definición es básicamente la que ha orientado buena parte de las investigaciones sobre el consumo cultural, sobre todo en los 90. ¿Listo? Y de ahí hay una tradición de pensamiento, de estudios de comunicación frente al tema del consumo cultural, entendiendo todo esto que vimos acá, que acabamos de mencionar. ¿Listo? Muchachos. Aquí les voy a presentar, vamos a ver entonces, una pequeña intervención, una pequeña, dura de 16 minutos, vamos a ver pues 10 minutos. Nos van a hablar de la identidad latinoamericana, para entender la amalgama de cosas que intervienen en la construcción de Latinoamérica en términos culturales, para que encontremos aquí cada vez más sentido y significado de conexión con los medios de comunicación y ese consumo cultural propiamente. Vamos a verlo entonces, se llama identidad latinoamericana. ¿Listo? Vamos a ver 10 minuticos, atención, por favor. Hoy día vengo a hablar sobre América Latina y su identidad, pero sobre todo para que empecemos a mirar de manera más positiva a América Latina. En este sentido, podemos preguntarnos, o cualquier sociedad que quiera ser desarrollada tiene que responder al menos 3 preguntas. ¿Quiénes fuimos? ¿Quiénes somos? ¿Y quiénes seremos? En este sentido, cuando nosotros los latinoamericanos nos independizamos de España y Portugal, comenzamos a preguntarnos eso: ¿quiénes habíamos sido? ¿Quiénes éramos? ¿Y quiénes seríamos? En este sentido, cuando en esta diapositiva que tengo detrás mío, y vemos todas estas imágenes, en cierta medida, todas estas imágenes representan la identidad latinoamericana de una u otra forma. De esta manera, desde un charango, desde un bello paisaje como las Torres del Paine o la playa de Copacabana, un personaje televisivo como Chespirito, escritores como Vargas Llosa, como García Márquez, un plato de comida como una arepa, un poeta como Neruda, una cantante como Celia Cruz y su arepa, una Frida Kahlo y la pintura. En este sentido, todo esto representa América Latina. Pero sin embargo, América Latina es esto, pero muchísimo y muchísimo más. Comencemos. Cuando a mí me preguntan cuál es el lugar más cosmopolita del mundo, uno siempre tiende a pensar en Nueva York. Nueva York parece ser el lugar más cosmopolita del mundo. Pareciera que cuando subimos a un vagón del metro de Nueva York están reunidas todas las razas del mundo. Hay asiáticos, africanos, americanos, latinos, etc. En este sentido, este es el paradigma que yo quiero venir a romperles hoy. Creo que Nueva York es un pelo de la cola respecto a lo cosmopolita, respecto a América Latina. A finales del siglo XIX, muchos intelectuales pensaron que ser latinoamericano era parecerse a Europa. Entre más europeos fuéramos los latinoamericanos, mejor sería nuestra identidad. Con el correr de las décadas, cambió al lado opuesto. Otros intelectuales pensaron que entre más nosotros nos pareciéramos a los pueblos originarios, mejor sería la identidad latinoamericana. En este sentido, bien sabemos que no es lo uno
ni lo otro. La identidad latinoamericana, ¿no es cierto?, se conformó cuando la España y Portugal del siglo XVI se juntaron por primera vez con los pueblos originarios. Un encuentro desigual, claro está, ¿no es cierto? Españoles y portugueses tenían más poder económico y más poder militar. Sin embargo, el cristianismo sirvió como una suerte de pegamento para unir a estos dos pueblos. ¿Por qué cuento esto? Porque la identidad latinoamericana comenzó ahí, pero sin embargo, la identidad latinoamericana no es estática, sino que ha ido evolucionando con el correr de los siglos, porque nuevos pueblos se han ido sumando a América Latina. De esta manera, en el siglo XVI, comenzaron a llegar africanos en forma de una migración forzada, claro está, llegaron como esclavos, llegaron principalmente de lo que hoy conocemos como el Congo, Senegal y Angola. Después, cuando nos independizamos de españoles y portugueses, comenzaron a llegar franceses, italianos, croatas. Es decir, lo más probable es que en este escenario deben haber muchos que tengan apellidos, ¿no es cierto?, o vengan de esas zonas. Pero no solamente eso, sino que también llegó una migración no europea. Con el siglo XX llegaron también, ¿no es cierto?, palestinos, israelitas, japoneses, sobre todo a Perú y Brasil, chinos, por toda la tierra. En este sentido, yo les quiero decir que la identidad de América Latina es esto: una gran olla. Esa es la identidad de América Latina. Una gran olla donde hemos echado españoles, portugueses, los 522 pueblos originarios que habitan América Latina. Muchas veces nosotros tenemos como una mirada eurocéntrica y tendemos a asociar que todos los pueblos indígenas son lo mismo. No nos olvidemos que cada pueblo indígena es diferente, tiene su propia cultura, su propia religión, sus propias costumbres. Hay más en común entre un español y un alemán, que mucha diferencia hay, que entre un mapuche y un azteca. En este sentido, en esta olla hemos echado los 522 pueblos latinoamericanos originarios. Hemos echado españoles, portugueses, franceses, los africanos, los asiáticos, y hemos comenzado a revolver. Llevamos 500 años revolviendo esta olla. Revolviendo, revolviendo, revolviendo. Somos la región más mestiza del planeta, mucho más que cualquier otra parte del mundo, a diferencia de la América anglosajona, que no hubo mestizaje, o no hubo tanto mestizaje. A nosotros, no sé por qué, será por el clima, no sé, pero nos encanta mezclarnos, vivimos mezclándonos. En este sentido, esa es nuestra identidad. Hay una frase muy bonita que señala que América Latina es el continente café con leche. Algunos con más café, otros con más leche. Pero al final, todos y cada uno de nosotros somos café con leche. Pero sin embargo, esto no para aquí, porque podemos decir, ya, está bien, la identidad de América Latina es mestiza. Pero sin embargo, desde niños nos han educado a una identidad derrotista, pesimista, que somos el pariente pobre de Occidente, que siempre que están mirando hacia el norte, que todo lo bueno pareciera que está en el norte. Sin embargo, quiero mostrarles algunas cosas por las cuales podemos estar orgullosos y también por las cuales podemos también estar optimistas. Los invito entonces a ver otro recipiente. El primero fue una olla, ahora es un vaso. Los invito a ver respecto a América Latina el vaso más lleno que vacío. Por ejemplo, esas manos que tengo atadas con cadena es porque quiero hacer referencia que en cuanto, por ejemplo, en la historia de América Latina, países como Chile y México están entre los primeros que abolieron la esclavitud. Argentina, Perú, Ecuador, Colombia abolieron la esclavitud antes, por ejemplo, que Estados Unidos, y de manera mucho menos traumática. Respecto a la historia, sigamos con la historia, el voto femenino. Colombia fue el primer intento del mundo por dar voto femenino a las mujeres. No solo eso, Uruguay
está entre los primeros países del mundo en dar sufragio a las mujeres. En este sentido, todos los países latinoamericanos dieron sufragio femenino a la par con Europa y con Estados Unidos, por lo cual no somos el pariente pobre o no somos siempre los más atrasados. Incluso, es más, respecto a la violencia, es cierto, de acuerdo al Banco Mundial, el 30% de los homicidios ocurre en América Latina. Sí, una cifra bastante espantosa. Pero podemos mirarlo de otra manera. La última guerra que ha tenido América Latina entre dos países fue la del Cenepa, entre Ecuador y Perú. Si sumamos todos los muertos en guerras en América Latina durante el siglo XX, nos suman más de 100.000 muertos. Cifra bastante baja si los comparamos con los 40 millones de la Segunda Guerra Mundial o los 8 millones de la Primera Guerra Mundial. Solo en la última guerra de Afganistán murieron más personas que en todo el siglo XX en guerra entre estados en América Latina. Somos una región bastante pacífica entre los países, y eso pocas veces lo tomamos en cuenta. Pero no solo eso. Nuestro idioma, el español. Claro, aprender inglés es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, si queremos triunfar en el mundo laboral. Pero no nos olvidemos que después del mandarín, el idioma más hablado del mundo como primera lengua es el español. Hoy mismo, hay 50 millones de personas en el mundo tratando de aprender a hablar español. El español es la segunda lengua que más se habla en Estados Unidos, por lo cual las oportunidades de nuestro idioma son gigantescas en el futuro. Sigamos. Territorio. Somos una región gigantesca. 20 millones de kilómetros cuadrados tiene toda América Latina. En este sentido, por ejemplo, casi 20 veces cabe España en Brasil. América Latina es más grande que Estados Unidos y China. Argentina es del mismo tamaño que la India, pero con 30 veces menos población. En este sentido, somos un territorio gigantesco, pero no solamente eso. Somos millonarios. Sí, millonarios. Millonarios en recursos naturales. De acuerdo al Banco Mundial, América Latina es la principal productora de alimentos del mundo. Y no solamente eso, sino que también es la principal productora, o sea, explotadora de minerales en el mundo también. Por lo cual, América Latina es rica en recursos naturales. Los narcos, que están tan de moda por la serie Netflix, ¿no es cierto? El Patrón del Mal, Pablo Escobar, tan de moda que están. En este sentido, este mapa, que es el Departamento de Estado del Estado de Estados Unidos, nos muestra cuáles son las rutas del narcotráfico en América Latina. Si ustedes se fijan bien, todas las flechas van hacia afuera de América Latina. Es que América Latina produce el 90% de la coca que se consume en el mundo. Pero sin embargo, América Latina consume solo el 10% de esa coca. El resto lo consumen los países del primer mundo. Por lo cual, cuando nos quieran decir que nosotros somos una región de corruptos, ilegales y narcos, ojo, sí, claro, pero no habría producción si es que no hubieran compradores. Por otra parte, respecto a la pobreza, si bien América Latina es la región más desigual del mundo, podemos estar contentos por algunas cosas. Por ejemplo, en los últimos 20 años, América Latina ha reducido en 20 puntos la pobreza según la CEPAL. Si bien la década de los 80 fue horrible en cuanto a pobreza, América Latina a partir de los 90 ha ido bajando paulatinamente la pobreza. Esto es una excelente noticia y que esperamos que se mantenga así.
Por otra parte, respecto a la democracia, a finales de la década de los 70, había en América Latina solo 3 países bajo regímenes democráticos. Si bien hoy en día todavía hay problemas, ¿no es cierto? Hay países que aún no tienen democracia, como Cuba. La mayoría de los países de América Latina están bajo regímenes democráticos. Este mapa es de la ONG Freedom House, una de las ONG más importantes del mundo, que pone en verde los países que tienen democracia, en amarillo los países que tienen democracias en crisis, pero tienen democracia, y en morado los países que no tienen democracia. En este sentido, este mapa respecto a América Latina es una maravilla, en esos colores. Por lo cual, si bien América Latina siempre hace noticias por sus populistas, por sus dictadores, ojo, porque por esto también podemos estar optimistas y orgullosos por el futuro. Respecto a los valores, este índice lo hace, es el índice mundial de los valores que se hace todos los años. Este índice mide, señala que los países se pueden categorizar en valores. En este sentido, pueden ser categorizados en valores tradicionales, como amor a la familia, amor a la amistad, y en valores individualistas. Y la línea de abajo mira la economía respecto, es una economía más de sobrevivencia o una economía que busca más el bien común. En este sentido, este gráfico es muy interesante, no solo porque todos los países de América Latina quedan en un mismo sector, sino, y esto es muy bonito de América Latina, que en la medida que América Latina ha ido teniendo mejor calidad de vida, no ha perdido sus valores. En América Latina, la familia, la amistad, siguen siendo importantes a pesar de que se ha ido desarrollando. Con lo cual, América Latina está bien preparada o bien equipada para el futuro. Finalmente, tal vez, y lo quise poner, tal vez este índice no es muy serio, pero es el índice de la felicidad. El índice de la felicidad, los países en verde y amarillo son los países más felices del mundo, y los países en rojo oscuro son países más bien tristes. Este índice se mide respecto a la satisfacción de cada persona respecto a su país, cuán feliz se siente esa persona, lo cual se cruza con datos, por ejemplo, como la esperanza de vida, etc. Curiosamente, a pesar de que somos una región pobre, desigual, violenta, etc., los países más felices del mundo están en América Latina. En este sentido, y para ir cerrando, y con esto quiero terminar, en la medida que nosotros entendamos cuál es nuestra identidad, en la medida que nosotros nos sintamos orgullosos de ser mestizos, en la medida que comencemos a ver el vaso más lleno que vacía, ese es el desarrollo del futuro de América Latina. Muchas gracias. Muy bien, muchachos. ¿Qué les pareció? Lograron observar qué comentarios tienen al respecto. Ninguno. Hola, estamos por aquí. Todavía. Y Laura, Santiago, Juan Esteban, Jason, Carolina, estamos por acá. Ok. A ver, el resto. ¿Qué comentarios, opiniones, inquietudes, algo que les haya llamado la atención tienen frente a esto que nos acaban de hablar de la identidad latinoamericana? No hay ningún comentario. ¿Todo claro entonces ahí? Bueno,
Pregunta entonces, ¿qué relación ustedes ven entre la identidad latinoamericana y el papel de los medios de comunicación? Y todo lo que hemos venido hablando, el consumo cultural, los mensajes, la narrativa, los discursos, ¿cómo eso creen ustedes que incide en la cultura latinoamericana? A ver, ¿qué opinan ustedes? No hay nada por decir, compañeros. A ver, Santiago. Hola, profe, ¿cómo es la pregunta? Algo por decir de lo que nos dieron acá de la identidad latinoamericana. ¿Qué relación encuentras de lo que nos hablaron acá y el papel de los medios de comunicación y todo lo que hemos comentado del consumo cultural? Pues, profe, yo pienso que en realidad, pues, en cuanto a los medios de comunicación, no se comunica, pues, realmente lo que el hombre del programa, pues, nos está refiriendo, que son como las virtudes más significativas que tiene América Latina, pues, por decir algo. Me pareció interesante, profe, ver tantas virtudes, por decir algo, pues, que tenemos hablando específicamente de Colombia. Por ejemplo, yo no sabía pues que Colombia, o lo ignoraba, no sé, que Colombia había sido pues el primero en como proyectar el voto de la mujer pues en América Latina o en todo el mundo como tal. Entonces sí me pareció interesante. Pues sí, profe. Bueno, a ver, Laura, ¿qué opinas, Laura, al respecto? También, teniendo en cuenta cuál crees que es el papel que ha jugado los medios de comunicación en la construcción de la identidad latinoamericana. Profe, qué pena, Profe, tuve que ausentarme un momentico porque estoy en la oficina. Ok. Sí, Carolina, dime. profe, que no sé, o sea, es que como que siempre nos han dicho eso, de que los medios de comunicación aportan, influyen, incluso crean la cultura y eso, pero los medios que yo veo ahorita mismo son como muy pasivos en cuanto a eso, porque es como que repiten lo que ya se ha hecho, ¿cierto? Entonces, como que conservan los formatos y todas las cosas pues que ya se han inventado, pero no siento mucho como que promuevan como tal la cultura. O de pronto la manera en la que creería yo que, no sé, como que aporta y eso, sería, por ejemplo, en los canales locales, eh, digamos, no sé, como recordando las raíces culturales o visibilizando de alguna manera como los nuevos avances y eso, pues sí me hago entender como de esa manera, pero no sé si de pronto sí haya como un, ¿cómo decirlo? Pues sí, como un aporte así súper notorio en cuanto a esto de la cultura. Ok. La metáfora que él se refiere aquí como a Latinoamérica como una gran olla y después un vaso que se va llenando cada vez más. Una clara Profe, referencia, qué pena, no le escucho casi. es una clara referencia de que es una mezcla de muchas cosas. Es eso. Y que en esa mezcla, en ese proceso de mixtura o de coger mezclas entre una u otra cosa, culturalmente hablando, pues dan fruto propiamente a consolidar o a configurar una identidad latinoamericana basado en lo diverso, en lo pluricultural. Lo cierto también es que
el papel de los medios de comunicación ha sido fundamental en ese proceso de constitución de la identidad latinoamericana. A ver, ¿cómo así? ¿Cuál creen ustedes que ha sido el papel entonces en que Latinoamérica retome, o los pueblos o las sociedades latinoamericanas retomen una u otra cosa de diferentes culturas? ¿Creen ustedes que eso es positivo o tiene unas consecuencias un poco más negativas? ¿Cuál creen ustedes que ha sido el papel de los medios de comunicación en esa construcción como tan fragmentaria de la cultura? Profe, me repite la pregunta, por favor, que sé casi no le escucho. Es que de pronto está haciendo, hay mucha ruido ambiente allá en donde estás, y creo también pues que de pronto le está afectando eso. O sea, la pregunta que acaba de formular es muy larga, la verdad. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la construcción de la identidad de Latinoamérica, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado acá? Una pregunta para todos. Entonces, yo siento que es un papel de vital importancia, pues independientemente como lo reflejen, es un medio que muestra y figura, entonces es absolutamente necesario y vital para nosotros. Muy bien, claro. Desde luego que aquí hay un papel importante en en el consumo cultural. Desde luego que la cultura se va configurando en la medida en que entendiendo el consumo cultural como ese conjunto de prácticas socioculturales que hemos venido hablando, pues no es gratuito que nosotros tengamos referencias a ciertas nociones culturales provenientes de otros estados, de otras sociedades, por ejemplo, de otras comunidades, y que eso lo articulemos precisamente a la cultura nuestra, ¿cierto? A una cultura latinoamericana, que es que no podríamos hablar de que exista una sola identidad en Latinoamérica o una sola cultura. Lo cierto es que aquí han habido y siguen existiendo ciertas comunidades ancestrales, como en el caso de los indígenas, pero no podemos decir de que nosotros seamos o tengamos una fuerte descendencia, una descendencia directa de las comunidades indígenas. No, es un mestizaje. ¿Y qué significa entonces el mestizaje, cierto? Ok, aquí entonces lo que vimos de identidad latinoamericana con esta intervención tenía como objeto entender cómo se ha construido la cultura y la identidad en Latinoamérica, o las diferentes culturas o expresiones culturales, ¿cierto? Para entender el contexto de América Latina, y que nos competía entonces, en cierta forma, entender el papel de los medios de comunicación. Entender el papel de los medios de comunicación y los mismos mensajes en función de esa configuración de la cultura y de la identidad, ¿cierto? Ya para ir terminando, lo que es este texto nos empieza a mencionar lo siguiente. Ya entendiendo que el consumo cultural es definido como el conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico, donde se construye un valor simbólico por parte de las personas, de las comunidades, de las audiencias, en escenarios de la vida cotidiana, ¿cierto? Y entendiendo que eso también, ese consumo cultural se manifiesta en comportamientos sociales, es clave para entender los comportamientos sociales del consumo cultural, aparece un concepto que se llama mediaciones. Y han escuchado ustedes recurrentemente un señor que se llama Jesús Martín Barbero. Ese señor no ha sido investigador de la comunicación y la cultura en América Latina. Él es español, radicado aquí en Colombia, referente casi obligado en la investigación en comunicación y cultura en el contexto de Latinoamérica. Y con este concepto de mediaciones sí que vamos a entender mucho mejor todo este asunto del consumo cultural. El consumo cultural ya lo entendimos, pero vamos a entender unos espacios donde se construyen los significados y los sentidos en esa relación entre audiencias
medios de comunicación y mensajes, ¿cierto? Desde esta base conceptual, lo que se intentará pensar son los modos de interacción e intercambio en el proceso de comunicación. Las mediaciones siempre van a establecer una relación, una relación que existe como proceso entre emisores, medios de comunicación, audiencias, pues que son esos mal llamados receptores, que ya no los llamamos así, sino que se entiende la mediación como el proceso que existe entre ambas. Un proceso donde se hace un intercambio y se genera una interacción de qué, ¿cierto? De sentidos y significados. Entonces, las mediaciones son entendidas como ese lugar donde es posible, desde que es posible percibir y comprender la interacción entre el espacio de la producción y el de la recepción. Es decir, la mediación no se establece como comúnmente nosotros pensábamos que era mediar en un conflicto, no, sino en una relación casi dialéctica, medios de comunicación y audiencia, ¿cierto? La interacción que existe entre los dos, ¿cierto? Y que lo que se produce en la televisión, por ejemplo, no responde únicamente a requerimientos del sistema industrial. Ya aquí no se piensa de que no, que el mensaje tiene ese carácter ideológico, de manipulación, y tampoco no está supeditado solamente a estratagemas comerciales, sino también a exigencias que vienen de la trama cultural y los modos de ver. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente en las mediaciones que se establecen entre audiencias y medios de comunicación, es posible entender toda la interacción entre ambos elementos desde la cultura, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos el consumo cultural, ya lo hemos venido abordando ampliamente, pero entonces ya las mediaciones tienen que ver más como con la construcción de sentidos y significados a partir del consumo cultural que hacen las audiencias y también teniendo en cuenta las relaciones que se establecen, las relaciones no de hablar de tú a tú, sino de sentidos y significados que se construyen a la hora de interactuar, medios de comunicación y audiencias, ¿cierto? En la cultura es donde encontramos las respuestas a muchas de estas cosas. Entonces, Jesús Martín Barbero propone partir la investigación desde las mediaciones, esto es desde los lugares son simbólicos, algunos de ellos físicos o más concretos, pero por lo general son simbólicos. Listo. Propone partir la investigación desde las mediaciones, esto es desde los lugares de los que provienen las constricciones que delimitan y configuran la materialidad social y la especificidad cultural de la televisión en este caso, ¿cierto? Las mediaciones las empezó a estudiar más que todo desde el fenómeno de la televisión. Listo. Bueno, teniendo en cuenta también los otros medios de comunicación, pero preponderantemente la televisión. Esos lugares serían aquellos en que se desarrollan prácticas cotidianas, o sea, manifestaciones y expresiones socioculturales de la vida diaria donde se estructuran los usos sociales de la comunicación. Entonces, la cotidianidad familiar, las solidaridades vecinales, la vida de barrio, la amistad, el lugar de trabajo, entre otros espacios, esos son los llamados lugares de mediación, ¿cierto? Esas son las famosas mediaciones que este señor nos propone. Entonces, ¿no? ¿Cómo así que todavía sigo sin entender cómo yo quiero ver bien una mediación? Quiero percibirla bien. Noten lo siguiente. En el espacio familiar, por ejemplo, muy recurrentemente, recurrentemente, pero en muchas ocasiones las personas, los miembros de la familia, conversan de lo que ven en la televisión. A eso se refiere una mediación inicial. Ya la valoración o construcción de significados en esas mediaciones, por ejemplo, en una conversación familiar con base en lo que ven en los medios de comunicación, ya tiene que ver, por ejemplo, como con toma de decisiones o asumir posturas determinadas, ciertas posturas a partir de lo que consumen de la televisión, ¿cierto? A partir del consumo de productos culturales. Noten ustedes que, por ejemplo, en el lugar de trabajo, en la universidad, en los lugares donde usted interactúa socialmente y desempeña ciertas acciones como persona, como individuo, como sujeto social, la mayoría de veces son esos espacios que sirven para establecer o determinar o identificar mediaciones precisamente
que se dan en función de un tema determinado que se está, por ejemplo, conversando o diciendo desde los medios de comunicación y en función de las audiencias. O sea, estamos claros con este concepto de mediaciones entonces. Son las interacciones que establecen las audiencias con los medios de comunicación en función de los sentidos y significados que la gente le da a los consumos de productos culturales, ¿cierto? Y que eso toma mayor vigencia, o sea, se manifiesta de manera como más tácita, es más explícito en escenarios de la vida cotidiana, como por ejemplo los que mencionamos acá, entre otros. ¿Estamos claros acá, muchachos? Sí, Entonces, esto es vital entenderlo porque de aquí en adelante, y no solamente para la asignatura, cuando hagan las investigaciones ustedes, cuando estén analizando casos o situaciones en concreto, se van a encontrar con multiplicidad de mediaciones. No son solamente estos que están subrayados acá, son los espacios de interacción humanos, sociales, culturales, en los que las personas comúnmente se desenvuelven. De antemano, ahí hay presencia propiamente de los medios de comunicación. En lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo educativo, en los escenarios que ustedes quieran, desde el más complejo hasta el más simple y más cotidiano. A eso se refiere con mediaciones. Es un concepto interesante, súper revolucionario. ¿En qué sentido? En que ya no están hablando de grandes audiencias así, sino que se están focalizando en espacios propiamente como muy íntimos y muy desde la interacción cotidiana. Cómo este señor aborda tanto este concepto de las mediaciones desde los medios de comunicación y la cultura, desde luego que asoma el concepto de cultura popular. Esa cultura popular ya la habíamos conversado, ¿cierto? Esa cultura popular ya la habíamos conversado. ¿Qué elementos componen o qué acciones o qué manifestaciones culturales hacen parte de la cultura popular? La cultura popular no es esa cultura como si o sea, nos sonaría en primera instancia como si fuera muy subordinada a estratos socioeconómicos o una clase baja, no. La cultura popular puede decirse que es toda aquella que es construida y compartida colectivamente y de manera masiva, sin discriminar o sin tener en cuenta estratos socioeconómicos u otras condiciones. O sea, un ejemplo claro de un elemento que sea propiamente de la cultura popular, el fútbol. El fútbol no les parece a ustedes que es un elemento de la cultura popular. La gran mayoría de personas consumen fútbol, ¿cierto? Si no estamos generalizando, pero la cultura popular, perdón, dentro de la cultura popular el fútbol es un claro ejemplo de un producto cultural, ¿cierto? Que consume la gente comúnmente, independientemente del estatus socioeconómico, ¿cierto? Independientemente del estatus socioeconómico al que pertenezca o un lugar de referencia geográfico, etc. Cada uno vive el fútbol de una manera diferente, pero consume el mismo producto, ¿cierto? O sea, caso específico, claro, la selección Colombia. ¿Qué pasa en un país como estos cuando juega la selección Colombia? ¿Cómo se modifican los horarios laborales? La dinámica de vida en ese día, ¿cierto? Pasan muchas cosas. Una recomendación, un programa que me ha llamado mucho la atención, me parece muy bueno, lastimosamente ya salió del aire y desde luego que trabaja mucho lo que es la cultura local colombiana y desde sus significados, desde sus prácticas, desde sus acciones cotidianas, ¿cierto? Y desde sus resignificaciones, desde luego, o sea, desde los cambios que han sufrido, perdón, ciertas manifestaciones culturales locales. Se llama Los Puros Criollos. Un capítulo que les recomiendo de ellos, de Los Puros Criollos, es la camiseta de la Selección Colombia, creo que llama la camiseta. Lo que se exhibe en ese capítulo es que sociedades como estas, la camiseta de la Selección Colombia no solamente sirve para ver el partido, ya es un símbolo. Hay gente que, de hecho, no sé si han notado, que en eventos de tipo públicos, institucionales, o que aludan a algo patriótico, nacional,
se pone la camiseta de la Selección Colombia para aludir a un elemento patrio. ¿Han notado eso? Muchachos. Estamos por aquí, estoy preguntando. Sí, sí, pues. Es muy curioso, ¿cierto? Pero la explicación la encontramos propiamente dentro de la cultura. Muy bien, entonces, por último, el texto nos mencionaba unos hitos de la investigación en los consumos culturales. Esos hitos quieren decir que son hechos muy puntuales que se acentúan propiamente como importantes y pertinentes en la investigación de los consumos culturales. ¿Cierto? Hechos muy puntuales o situaciones como importantes, relevantes para empezar a estudiar desde cierto panorama, desde cierto paradigma, ciertos fenómenos de investigación y comunicación. El primero de ellos, los estudios comparativos sobre los consumos culturales en las metrópolis latinoamericanas. Las investigaciones a partir de los 90 se empezó a abordar, a hacer estudios comparativos de los consumos culturales en las ciudades latinoamericanas, porque las ciudades latinoamericanas han tenido, ustedes saben muy bien las características y las funciones de las metrópolis, ¿cierto? De las capitales, de las ciudades más urbanísticas, y es que albergan multiplicidad de personas y a su misma vez multiplicidad de manifestaciones culturales, ¿cierto? Vivir en la ruralidad es muy diferente de vivir obviamente en la zona urbana, pero ser de la zona, traerte tu cultura, tus expresiones, tus creencias, tus prácticas, tus tradiciones, para construirlas en el escenario de lo urbano, ¿cierto? En la ciudad propiamente es otro asunto, pasan otras cosas, ¿cierto? Entonces se empezaron a fijar en muchos de esos estudios de investigación sobre consumos culturales, de productos culturales, en el contexto de las ciudades de tipo metrópoli, ¿cierto? Capitales, por ejemplo. Segundo hito son los estudios sobre los modos de ver y leer. Seguir poniendo atención en esas maneras de ver y leer. Ver desde la percepción. ¿Cómo veo yo televisión? Hoy por hoy podríamos decir de que hay investigaciones que hacen esto. Tú no ves un programa completo o tú, por ejemplo, llegas de trabajar o estudiar y lo primero que haces es descargar tu bolso o lo que sea, enciendes la televisión, pero no estás viendo, estás percibiendo, es como atendiendo unas señales, pero no estás poniendo mucha atención, pero dentro de tu práctica incluso de ocio, entretenimiento, de descanso, estás encendiendo la televisión, ¿cierto? Eso en el caso específico de los medios de comunicación masivos, ¿cierto? Pero ya hoy por hoy que estamos hablando de los cibermedios, de la internet, de la comunicación digital, de las redes sociales, entre otras cosas, ahora sí que se ha modificado precisamente esos modos de ver y de obviamente modos de leer, ¿cierto? O sea, la lectura hace parte precisamente de la comprensión del mensaje. O sea, cuando en la medida que yo estoy haciendo consumo, cómo estoy entendiendo el mensaje, cómo lo estoy descodificando, qué otras cosas intervienen en ese proceso de interpretación. Y ese tercer y último hito se refiere a la problemática de los nuevos modos de ver y leer, o sea, asociada a las transformaciones en el escenario de las comunicaciones y la incorporación de las TIC. O sea, aquí ya la investigación, compañeros, en el contexto de los consumos culturales y de el consumo de productos culturales, que son los consumos culturales propiamente, ya están cada vez más migrando al escenario de Internet, de las TIC, de las redes sociales, de la comunicación digital, de los espacios virtuales y todo este escenario tan particular y tan complejo, tanto para los medios de comunicación, así como para las audiencias migrantes clásicas, ¿cierto? Migrar a estos escenarios es otro asunto. ¿Listo? Muchachos, claros hasta ahí. Preguntas, inquietudes, comentarios finales. No, profe, claro. No, muy claro hasta el momento entonces. Logramos dilucidar bien este texto. Juan Esteban. Sí, pero está muy claro. Muy bien, bueno, entonces ya para acabar yo les voy a mostrar rápidamente las preguntas de
del foro. Listo. Recuerden que el foro está abierto a partir de hoy hasta dentro de 8 días. Listo. El foro tan solo tiene 2 preguntas, ¿cierto? Sigue teniendo 2 preguntas. ¿Estamos viendo pantalla? No, profe. ¿No? ¿Cómo que no? Claro. No, ahí no está. A ver. Ahora sí. Sí. Estamos viendo Ya pantalla. sí. Sí. Profe. Sí, profe, ya. Bueno, ese es el foro. Listo. Primera pregunta. Desde la perspectiva de los estudios culturales, ¿qué fenómenos culturales en Colombia crees que deben ser estudiados hoy en día? Argumenta la respuesta. Aquí estamos hablando de los estudios culturales, lo que habíamos hablado de la escuela de Birmingham, lo que hemos hablado hasta el momento, ¿cierto? Desde la perspectiva de los estudios culturales, pues qué fenómenos, temas, problemáticas culturales en Colombia crees que deben ser estudiados hoy en día. Argumente su respuesta, ¿cierto? Y segundo, teniendo en cuenta lo planteado en el texto, que estábamos leyendo, el consumo cultural en investigación y comunicación en América Latina, ¿cierto? De Guillermo Zunkel, que teníamos que leer para hoy. ¿Qué tipo de mensajes y contenidos de los medios de comunicación e Internet influyen significativamente en las percepciones y comportamientos de los jóvenes en la actualidad? Argumenta tu respuesta colocando casos y o ejemplos. ¿Estamos claros con esa última pregunta? Muchachos. Compañeros, ¿estamos claros aquí con las preguntas? Sí, profe. Bueno, el foro empieza hoy, termina dentro de 8 días, no deben con el tiempo, hago muy buena interacción. Y bueno, eso es como todo por hoy, muchachos, entonces. Profe, pero ahí dice que la fecha límite para publicar en el foro es hoy a las 12. No presten atención a eso, que es un asunto de configuración. Tú te puedes meter en este momento y es un mensaje que está apareciendo ahí como de notificación, pero tú puedes empezar a publicar a partir de hoy. ¿Listo? Listo, profe. Ya está configurado bien. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, inquietud? No hay ninguna otra pregunta. Santiago, ¿ibas a preguntar algo? Juan Esteban. No, profe. No iba a preguntar nada. Tranquilo. Juan Esteban Te iba a tampoco. decir que estuvieras bien. Hasta luego, profe. Listo, Santiago, dale. Nos vemos entonces dentro de 8 muchachos. Juan Esteban, ¿ibas a preguntar algo? No, es que solamente